Buenas tardes, doctora Mireya Clavel. En lo que comprende el desarrollo de la semana 9, donde se aborda la unidad número 4 relacionada con las características de los servicios de las tecnologías de información y comunicación en el marco del doctorado en educación, mi compañero Hernando López y mi persona Yornari Caldera, vamos a hacer una pequeña explicación de los textos de referencia para fortalecer el desarrollo de esta asignatura. El primer texto, llamado Evaluación del aprendizaje en espacios virtuales, de Camacho John, año 2011, se resaltan dos aspectos. El primero tiene que ver con el impacto de las TIC en la formación del talento humano, donde se resaltan cuatro aspectos. La transformación educativa que estos han producido porque redefinen los métodos de enseñanza y aprendizaje, promoviendo entornos virtuales e interactivos. Además, podemos también observar que hay acceso global al conocimiento, porque es a través de las TIC que se eliminan las barreras de tiempo y espacio, facilitando la educación continua y permanente de cada una de las personas. Por otra parte, hay aprendizaje autónomo y colaborativo, lo cual fomenta la autogestión del conocimiento y el trabajo en red. Además, también se fortalecen las competencias digitales, porque prepara a los estudiantes para enfrentar los retos de la sociedad del conocimiento. Ahora bien, el segundo texto tiene que ver con la preparación del talento para el siglo XXI. En este aspecto se resaltan también varios aspectos enmarcados en lo que tiene que ver con este primer texto. Encontramos nuevos perfiles profesionales, donde se demandan habilidades en innovación, creatividad y manejo de la información digital. Si bien es cierto, estos perfiles cada día más son más exigentes, ¿verdad? Y van a permitir que los estudiantes puedan ser innovadores, creativos y puedan tener una formación y una información permanente de las tecnologías. Actualización constante. Esta actualización se debe hacer de manera permanente, porque esto va a indicar que el talento debe estar preparado para los cambios tecnológicos acelerados que se van a ir presentando. También se presenta trabajo en entornos virtuales. Esto potencia la colaboración internacional y el aprendizaje intercultural. Podemos observar también la educación como motor de competitividad. Las TIC convierten la formación en un factor clave para el desarrollo económico y social. En este aspecto también de este primer texto también se evidencia la síntesis del impacto de las TIC y además los retos de la sociedad del conocimiento. En esta sesión de estudio de los libros de la semana encontramos un segundo texto que habla sobre la inteligencia artificial aplicada a la educación docente, estudiantes y directivos docentes, cuyo autor es Ortiz, año 2025. Aquí podemos encontrar dos capítulos que se abordan. El primero tiene que ver con la transformación digital en la educación, que enmarca también varios aspectos. Encontramos que hace referencia a los cambios de paradigma, en lo cual la inteligencia redefine los roles de docentes, estudiantes y directivos docentes. También aquí nosotros podemos encontrar entornos virtuales de aprendizaje. Esto se hace por medio de las plataformas interactivas que facilitan la personalización y el acceso global. Y son estas plataformas que permiten a los estudiantes capacitarse y formarse cada día más en lo que tiene que ver con las TIC. Además, también podemos observar las competencias digitales e impacto institucional que estas han ofrecido, lo cual facilita la comunicación en red y al mismo tiempo la innovación pedagógica. Lo que tiene que ver con el segundo capítulo hace referencia a los fundamentos de la inteligencia artificial. Aquí podemos nosotros encontrar varios aspectos, como es la definición de inteligencia artificial, aspectos claves, aplicaciones educativas, retos éticos y pedagógicos. Lo que tiene que ver con la definición de la inteligencia artificial, ¿verdad? Esta se define como un sistema capaz de aprender, razonar y tomar decisiones. En los aspectos claves se destacan varios: aprendizaje autónomo, procesamiento del lenguaje natural, visión por computadora. Aplicaciones educativas. Son estas aplicaciones las que les permiten a los tutores virtuales el análisis de datos de aprendizaje, personalización de contenidos y al mismo tiempo poder interactuar, formarse y capacitarse a través de ellos. Y el otro aspecto que encontramos son los fundamentos de la inteligencia artificial,
son los retos pedagógicos y éticos, los cuales cada día más permiten la equidad y el acceso de la información. Ahora vamos a continuar con el tercer texto que hace referencia a los casos donde el compañero Hernando López continúa con la explicación. Durante las últimas 2 décadas, distintos países han impulsado políticas para integrar las tecnologías de la información y la comunicación en sus sistemas educativos. Las razones principales se relacionan con la necesidad de adaptar la escuela a la sociedad digital, mejorar procesos de enseñanza, modernizar recursos y preparar al estudiantado para nuevas formas culturales. Sin embargo, el caso analizado muestra una fuerte brecha entre lo que plantean las políticas y lo que sucede realmente en las aulas. A pesar del impulso institucional, el uso pedagógico de las TIC sigue siendo desigual, insuficiente o poco innovador. Esta distancia evidencia que la tecnología por sí misma no garantiza mejoras educativas. Requiere cambios organizativos, pedagógicos y formativos que muchas veces no se logran consolidar. Frente a esta situación, el proyecto investigativo se propuso comprender por qué la incorporación de las TIC no logra consolidarse y qué condiciones serían necesarias para que produzca innovación educativa real. Para ello se formularon preguntas centradas en políticas, formación docente y prácticas escolares. La estrategia utilizada fue el desarrollo de casos con una metodología cualitativa sustentada en análisis documental, entrevistas y observaciones de aula. Esta triangulación permitió contrastar políticas, discursos y prácticas para tener una visión integrada del fenómeno. En Cataluña se analizó el Instituto Salvador Espriu, reconocido por su trayectoria innovadora y su incorporación temprana de TIC. Entre los factores que explican su avance destacan el liderazgo directivo, una cultura institucional organizada, la formación y acompañamiento del profesorado y la implicación de las familias. No obstante, también se identificaron obstáculos relevantes: la rotación docente, ciertas limitaciones de infraestructura y problemas técnicos, además de la necesidad de mayor formación continua. En conjunto, el caso confirma que las TIC solo generan impacto pedagógico cuando se combinan con cambios en la organización escolar, en la cultura profesional docente y en las metodologías de aprendizaje. Más que dotación tecnológica, se requiere transformación educativa. Referente a la lectura, las ciencias en el aula, aprendizaje basado en estudio de caso, el capítulo 2 nos presenta los elementos esenciales del estudio de caso como metodología para el aula. El punto de partida es la descripción del caso, que presenta una situación concreta y cercana a la experiencia escolar del estudiante. Esa situación permite movilizar conocimientos previos y generar preguntas. Luego se consideran los antecedentes, no en términos históricos disciplinares, sino como el contexto del problema, quiénes participan, qué ocurrió y por qué es relevante aprenderlo. El docente define las características del caso y los criterios de evaluación, asegurando que los aprendizajes esperados se orienten al análisis, la argumentación y la toma de decisiones. En función del objetivo, el profesor puede seleccionar distintos tipos de casos y, si es necesario, construirlo, elaborando materiales y preguntas guía. Las fuentes pueden ser escolares, comunitarias o documentales. Finalmente, la actividad se concreta mediante análisis, discusión y propuesta de soluciones, fortaleciendo la relación entre teoría y práctica educativa. Construir un caso implica diseñar una situación educativa que permita al estudiante analizar un problema real o verosímil. El proceso inicia con la selección del caso.
el cual debe ser significativo para los aprendizajes y adecuado al nivel escolar. Después se realiza el planteamiento del escenario, especificando el contexto, los actores involucrados y las condiciones que generan el conflicto o pregunta central. A continuación, se selecciona la estructuración de los contenidos o narrativa del caso, procurando claridad, coherencia y conexión con los contenidos curriculares. El docente agrega información contextual y datos necesarios para que los estudiantes puedan interpretar la situación sin perder la complejidad del fenómeno. Un paso esencial es la formulación de preguntas guía, ya que orientan el análisis, la discusión y la toma de decisiones. Finalmente, el capítulo destaca que el caso debe ser evaluado y ajustado, considerando el propósito formativo y los aprendizajes esperados. En conjunto, construir un caso exige seleccionar, organizar y presentar información de manera intencionada para activar pensamiento crítico y reflexión en el aula. En conjunto, los capítulos 2 y 3 muestran que el estudio de caso es una metodología que vincula teoría y práctica mediante situaciones educativas reales o verosímiles, mientras el capítulo 2 presenta sus componentes esenciales para el aula. El capítulo 3 explica cómo construirlo de forma intencionada, seleccionando el tema, delimitando el escenario, elaborando la narrativa y formulando preguntas guías. Ambos capítulos destacan que el caso favorece el análisis, la argumentación y la toma de decisiones, promoviendo aprendizajes contextualizados y reflexivos en el entorno escolar. Muchas gracias.